Comenzamos la cuarta sesión del ciclo 25 preguntas sobre el futuro de Madrid. En primer lugar, quiero darles la bienvenida, agradecerles su conexión, que hayan aceptado nuestra invitación. Especialmente quiero saludar a los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, alumnos del profesor Antonio Palacios. La Casa Encendida, el Grupo Territorio Racional y Sostenible, que venimos realizando estos diálogos sobre conflictos urbanos desde hace ya 10 años, más de 10 años. El año 2011 comenzamos y hemos realizado más de 60 sesiones. Digo que la Casa Encendida y el Grupo Territorio Racional y Sostenible queremos expresar nuestro agradecimiento a los dos intervinientes en el día de hoy, a José Luis Infanzón y a Enrique Bardají. Ya han estado en distintas ocasiones en nuestros cursos y seguimos considerando que es una enorme suerte poder contar con ellos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, José Luis, por estar una vez más con nosotros, en este caso para hablar sobre el debate pendiente en torno al futuro de Madrid. En realidad, en todas esas numerosas sesiones que hemos ya realizado a lo largo del tiempo, siempre hemos puesto el punto de mira en el futuro. En el futuro no solo de nuestra ciudad, en el futuro de las ciudades, del territorio, de la forma en que se viene utilizando el espacio urbano, en la forma en que se viene produciendo el desarrollo de nuestras ciudades, en la forma en que se viene tratando el problema de la vivienda, el modelo de movilidad, la participación ciudadana, todo ello con objeto de llamar a la reflexión sobre la necesidad de que se produzcan importantes cambios. Importantes cambios para conseguir un futuro mejor. Y nosotros proponemos que hay que defender criterios como la sostenibilidad, la equidad, la eficiencia, principios como la prevalencia del interés general, de la búsqueda de la cohesión social, la defensa de la función social de la propiedad. Bueno, en la situación actual, en el momento actual, la colosal crisis sanitaria, económica, social, ha hecho sonar muchas alarmas que reclaman actuaciones urgentes, actuaciones de emergencia sobre muchos de estos problemas que mencionaba antes, ¿no? La vivienda, el espacio público, la movilidad, entre otros. Y efectivamente, sin negar, sería una estupidez negar la urgencia, la importancia de atender de manera rápida todos estos problemas. Yo quiero señalar, me gustaría señalar que la crisis lo que ha hecho ha sido seguramente intensificar algunos de estos problemas, ponerlos más en evidencia, pero los problemas ya existían, los problemas ya los conocíamos. Y bueno, pues la respuesta de las instituciones podrá poner más o menos, podrá poner de manifiesto la mayor o menor eficacia a la hora de afrontar estos problemas, pero lo que está poniéndose de manifiesto, y es lo que quiero subrayar, es que lo que ponen de manifiesto todas estas urgencias es que se le ha prestado muy poca atención, le hemos prestado muy poca atención en el pasado. Hemos tratado de una manera muy poco adecuada la necesidad de los cambios, la necesidad de cambiar para conseguir, como decía antes, un futuro mejor. Algunos dicen incluso que para poder pensar en el futuro. Bueno, estoy convencido de que tras esta sesión, después de escuchar a José María de la Riva, que va a moderar la sesión, a Enrique Bardají, a José Luis Infanzón, tendremos mejores herramientas para reflexionar sobre el tema. Pero me gustaría también que tuviésemos una mayor implicación, que sintamos de una manera más clara que todos estos problemas dependen de todos, dependen del conjunto de la sociedad. Hemos dicho muchas veces en nuestras sesiones
que si el conjunto de la sociedad no se siente concernido, que si el conjunto de la sociedad no se implica en los cambios que hay que efectuar, pues esos cambios no se producirán o se producirán demasiado tarde. Bien, nada más, muchas gracias y ahora ya comienza la sesión. José María, cuando quieras. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos y gracias una vez más por acompañarnos en estas sesiones. Hoy, como ya habíamos anunciado y como yo creo que todo el mundo, por este modelo nuevo de relación que hemos encontrado a lo largo de esta pandemia, vamos a establecer una sesión que tiene que ver con el debate pendiente sobre el futuro de Madrid, que así lo denominamos cuando los componentes del grupo Territorio Racional y Sostenible, Julio Vinuesa, Antonio Palacios y yo, pensamos en este curso. Como se pueden imaginar, la mayoría de la gente no se nos había pasado ni por la imaginación que el título de esta sesión nos situaría en una realidad como la actual. Es posible que esta situación nos haya puesto nuevas dificultades, con respuestas posiblemente más complejas a los modelos urbanos que de alguna manera ya veníamos poniendo en cuestión. Creíamos que había que empezar a modificarlos, a hacer algunas nuevas aportaciones desde ese punto de vista, pero nos hemos encontrado de repente con que nuestro modelo socioeconómico nos lo han cambiado en una parte muy importante de la población directamente, con lo que todos ya conocemos como teletrabajo, y que es posible que se convierta en un cambio prácticamente estructural. La densidad de la población vamos a tener que verla de otra manera. Nunca habíamos pensado que el distanciamiento fuera un factor que fuera a operar en las necesidades de la ciudad. Y qué decir de la movilidad, del modelo cultural, de tantos elementos que han ido apareciendo y que hemos utilizado en los últimos meses. Estamos, por tanto, asistiendo a un cuestionamiento posiblemente precipitado de la ciudad global, del modelo de desarrollo y de la interdependencia territorial, que es otro fenómeno importante y que yo creo que podemos resumir que estamos asistiendo al cuestionamiento de nuestra forma de vida. Hasta ahora pensábamos que los modelos urbanos nos daban soluciones a algunos de los problemas que teníamos. Ahora vemos que además va ligado directamente a nuestra forma de vida. Y en muy poco tiempo, además, estamos asistiendo al cambio de nuestra estructura de consumo. La situación, por otra parte, parece que nos sitúa en un modelo aparentemente tranquilo, que se está incorporando rápidamente a nuestra estructura de relaciones. Jamás podíamos pensar que una sesión de esta naturaleza la íbamos a desarrollar de forma virtual. Por tanto, yo creo que hay algunas cuestiones que venimos planteando desde hace mucho tiempo, pero queremos seguir planteando algunas cuestiones muy importantes sobre si vamos a producir una revolución en el urbanismo, en la movilidad, en los sistemas de transporte, en definitiva. Estamos ante la oportunidad de reequilibrar las ciudades. Todos hemos hablado muchas veces de las necesidades que tienen las ciudades, de los desequilibrios que se han producido a lo largo de los últimos 200 años en el modelo que tenemos de las ciudades. Veremos si somos capaces de modular los intereses privados y la excesiva mercantilización que se ha producido en los últimos tiempos en las ciudades,
y, sobre todo, tendremos que analizar si se van a seguir creciendo las ciudades al ritmo previsto en las últimas proyecciones demográficas. Todo el mundo ya hablaba con absoluta normalidad, como algo, como un axioma en el que todos habíamos participado como algo evidente, que las ciudades iban a crecer de forma importante en los próximos 30 años hasta situarnos en que la población de las ciudades estaría en torno al 70% de la población mundial, pero con la situación que tenemos en estos momentos no es nada evidente. La vivienda seguramente es un eje central en la estructura de las ciudades. Se ha convertido en estos momentos en el escenario más importante. Es decir, nadie conocíamos las casas de la gente con la que departíamos y compartíamos muchas de nuestras actividades. Ahora prácticamente todos conocemos la casa de casi todos con los que trabajamos o con los que tenemos relación, o al menos un espacio más o menos vital de nuestra vivienda. Yo creo que se ha escenificado mucho el proceso de los balcones, cómo a través de los balcones en las casas que los tienen o a través de las ventanas nos conectamos. Y esa, durante los últimos 2 meses, ha sido nuestra realidad sobre la ciudad. Pues bien, yo creo que la vivienda, insisto, en la que durante muchas sesiones hemos hablado de que el artículo 47 de nuestra Constitución, de la Constitución Española de 1978, nos da derecho a una vivienda digna y adecuada, pero de repente hemos descubierto que eso o lo resolvemos haciéndolo realidad, o ese discurso ha quedado absolutamente desfasado, pero por una evidencia que hemos percibido de forma mucho más tangible en estos últimos 2 meses. Y es que efectivamente hay ciudadanos que no se pueden confinar en su vivienda. Por tanto, tienen un déficit todavía mayor, si cabe, al déficit que se nos ha planteado a todos. Si hablamos de los intercambios culturales que hacemos a través de las redes sociales, de libros, teatro, música, etcétera, jamás seguramente hubiéramos pensado que fuéramos incapaces de abordar toda la oferta que nos ha aparecido de repente. Hemos aprendido, por tanto, unas nuevas estructuras de convivencia en torno a esa masiva utilización de información que de repente nos ha aparecido. Por no hablar de cómo será Madrid sin coches. Esto nos lo preguntábamos el día 30. El día 30 de enero de este año, en la primera sesión de este curso en la Casa Encendida, nos hacíamos la reflexión de si sería posible un Madrid sin coche. Nadie nos hacíamos la idea de cómo podría funcionar un Madrid sin coche. Bueno, en 3 meses aproximadamente nos han situado ante esa imagen prácticamente insólita de Madrid. Por tanto, yo creo que además esa sesión se puede ver ya en nuestro blog en Territorio Sostenible 2011 y en la web de la Casa Encendida, con lo cual yo recomendaría a mucha gente que vean las reflexiones a las que llegamos allí y que seguramente hoy hubiéramos llegado a algunas como más contundentes y con más entusiasmo sobre el auge y la necesidad de la bicicleta o los desplazamientos a pie, que no hicimos con tanta contundencia en aquella sesión, porque nos parecía que no estaba tan cerca la posibilidad de vivir una situación de estas características. Durante mucho tiempo, por otra parte, hemos teorizado sobre la descentralización, sobre nuevas centralidades, y nos hemos encontrado de repente con que tenemos un perímetro diferente de la centralidad. Han cambiado. Pensábamos que era algo que ensanchaba los espacios, que alejaba los tiempos de comunicación,
y de repente nos hemos visto consumiendo en las inmediaciones de nuestra vivienda, necesitando proveernos de los artículos más inmediatos o más necesarios de forma inmediata en algo que pensábamos que se iba quedando obsoleto, como era el comercio de proximidad. En fin, yo creo que todos estos elementos no tienen que dejar de percibir cómo iniciamos cómo percibíamos que podía ser esta sesión. Y para situar el debate nos planteábamos, cuando programamos el curso, que el Plan General de 1997, que aún está vigente y que, como antes decía Julio Vinuesa, pues algunos de los, tanto Enrique Bardají como José Luis Infanzón, nos acompañaron en aquel momento donde José Luis Infanzón hizo el esfuerzo por ver la posibilidad de modificar aquel plan general. Incluso vimos algunos elementos interesantes en las propuestas que se estaban haciendo desde la oficina del plan general que dirigía José Luis, pero sin embargo ese plan general todavía sigue vigente. Estableció aquel plan un modelo desarrollista de crecimiento que no se corresponde con las actuales dinámicas urbanas. Yo creo que las exigencias de regeneración, las pérdidas de calidad residencial y los procesos de exclusión en las zonas más consolidadas, la terciarización, la gentrificación, la turistificación, en definitiva, la segregación de espacios con nuevas fórmulas de uso de la ciudad, pues ha agravado, si cabe, los desequilibrios territoriales, como antes comentaba, con el problema de la vivienda, junto con la obsolescencia, que será uno de los elementos, a mi modo de entender, más importantes, la obsolescencia de los instrumentos de planeamiento. Ponen de manifiesto que es necesario repensar las políticas urbanas y definir un modelo de ciudad consensuado en el marco de una región metropolitana. Pero por concretar las preguntas que yo voy a dirigir tanto a José Luis como a Enrique, y es si hay voluntad política y capacidad técnica suficientes para afrontar el reto de un cambio de era en la historia de nuestra ciudad. Si es posible hablar del futuro de Madrid sin la coordinación de una entidad metropolitana. Si sirve el actual marco legislativo en materia de urbanismo para afrontar el futuro. Yo creo que en esta voy a hacer una pequeña reflexión, aunque intuyo que va a ser mucho más interesante lo que nos puedan decir tanto José Luis Infanzón como Enrique Bardají, porque en esto del marco legislativo, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que tenemos una estructura demasiado pesada para ser capaces de hacer cambios necesarios con la vertiginosidad que nos ha puesto delante esto del COVID, de la pandemia que estamos sumergidos. Otra pregunta importante que nos parece es en qué medida está hipotecado el futuro urbanístico de Madrid por el planeamiento vigente y, finalmente, si es posible hacer frente a la mercantilización financiera de la ciudad. No voy a plantear muchas más cosas en estos momentos, más allá de que nada ya de lo que teníamos previsto va a ser como antes, y seguramente el urbanismo táctico puede contribuir a racionalizar y flexibilizar un discurso más adecuado a las necesidades de las personas. Bueno, como hemos venido anunciando, creo que hace falta poca información sobre quién es Enrique Bardají, que es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha sido arquitecto municipal del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1976 y después pasó a ocupar
espacios de responsabilidad muy importantes, como ser consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y gerente municipal de urbanismo entre los años 82 y 87, con los alcaldes Tierno y Barranco, y a partir de ahí, a partir de 1987, tomó la decisión de montar su propia actividad libre de la profesión, y en estos momentos, después de haber pasado por ser profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura y en estos momentos ser profesor ad honorem de la misma, su actividad como arquitecto y urbanista con igualdad entre ambas disciplinas ha estado dirigida a la práctica profesional, pero la práctica profesional a Enrique nunca le ha hecho abandonar su capacidad reflexiva sobre la ciudad y su teorización sobre la actividad académica, con numerosos escritos y publicaciones que obvio referir aquí porque si no, no terminaríamos en toda la tarde. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Enrique Bardají para que, si puede, nos conteste a todas estas preguntas, que sé que son complejas, pero después pasaríamos a que lo haga José Luis Infanzón. Cuando quieras, Enrique. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Julio, a Chema y Antonio y a la Universidad Autónoma por la invitación, y también muchas gracias a la Casa Encendida por su acogida. Lo cierto es que en el intento de contestar a las preguntas que formula Chema, voy a comentar algunas cosas que ya llevo mucho tiempo comentando o escribiendo, porque, en mi opinión, la salida de la situación de epidemia, que evidentemente afectará a tantos aspectos económicos, sociales, psicológicos o políticos sobre los que en los próximos años deberemos reflexionar, en el aspecto urbanístico, sin embargo, con independencia de algunas reflexiones que también se derivan de la propia situación que hemos vivido, lo que harán, en mi opinión, es la de enfatizar la necesidad de perseguir los objetivos que ya venimos señalando como necesarios en la ciudad de una manera más rápida y evidente. Yo creo que, en orden a aquellos aspectos sobre los que la experiencia que hoy hemos vivido, y señalo que con independencia evidentemente de reflexiones mucho más profundas y con un poco más de perspectiva de la que ahora tenemos, pero las condiciones de la ciudad tras la situación de epidemia van a poner de manifiesto algunos aspectos que, insisto, ya veníamos comentando y que, como objetivos de Madrid, centrando el debate en Madrid, son elementos muy sustantivos. El primero de ellos es la consolidación del cambio en la movilidad. Es evidente que en estos momentos la movilidad es un factor sobre el que nos hemos dado cuenta, no solo de la supresión de contaminación que genera tanto acústica como atmosférica, etcétera, sino que además nos permite ver la ciudad de una manera mucho más próxima a la propia humanización de los espacios públicos. De tal manera que el tema que yo creo que es sustantivo para el futuro de Madrid y en general de las ciudades del mundo es la consolidación de una línea que hasta hace bien poco era contradictoria en el pensamiento general, de que la movilidad tiene que ser modificada en la línea de lo que en estos tiempos hemos venido sencillamente experimentando. El segundo aspecto de aquellos temas que sobre la ciudad pueden ser importantes tras
la finalización, espero que rápida, de la epidemia, es la discusión sobre la densidad de la ciudad versus la necesidad de espacio de referencia, de convivencia de los ciudadanos. Es evidente que por muchas razones que tienen que ver sobre todo con la sostenibilidad tanto social como económica del desarrollo en las ciudades, hemos venido sosteniendo la necesidad de la compacidad urbana. Parece en estos momentos que la circunstancia concreta de la compacidad, de la densidad edificatoria, nos llevaría a pensar que no es lo mejor, porque parece intuitivamente existir una relación entre aglomeración, por decirlo de alguna forma algo más peyorativa, y dificultades de mantener la salud ante circunstancias como la que estamos viviendo. Hay ya algunos estudios en ese sentido que no reconocen una relación entre densidad y contagios en el área metropolitana madrileña. Pero en cualquier caso, parece que sí hay una línea para de alguna forma dulcificar lo que venimos entendiendo como algo que ecológicamente y económicamente es eficaz, que es la compacidad, y es establecer la fragmentación de las zonas verdes y de los espacios públicos en la ciudad en desarrollo y la configuración de nuevas zonas verdes, como comentaré rápidamente más adelante, en la ciudad ya consolidada. De alguna manera, lo que estoy diciendo es algo tan sencillo como, mire usted, no me concentre todas las zonas verdes, en el caso de Madrid o de la Comunidad de Madrid, para centrarnos específicamente en una gran zona verde, en la Casa de Campo, ya la tenemos. Necesitamos ahora un jardín cercano. Necesitamos, y este es el siguiente tema, cosas cercanas que enfaticen la condición de barrio. En el caso de los últimos estudios que se están haciendo al respecto, se ha venido ya a empezar a consolidar la expresión la ciudad o el barrio de los 15 minutos. Bien, pues a eso me estoy refiriendo. En 15 minutos de recorrido peatonal debes tener un jardín, al que ya no llamo zona verde, llamo jardín, porque además enfatizo en el aspecto del diseño. Pero evidentemente tienes que también tener el comercio de proximidad, evidentemente tienes que tener también el centro específico de convivencia cívica, muy probablemente el centro de salud, etc. Establecer cuál es el tamaño de esa ciudad, barrio de los 15 minutos, me parece que es también una de las reflexiones que podemos plantear para el futuro de Madrid. En aquellos elementos que estoy intentando ahora señalar como posibilidades de reflexión en función de la salida de la epidemia, me parece que la vivienda es evidente que tiene también que cambiar. Ahora doy un cambio de la escala de lo que estoy comentando para pasar a un aspecto como el de la vivienda, de la unidad familiar, sea esta como sea. Y ahí me parece que hay algunos aspectos que son muy importantes y que ya empiezan desde el punto de vista de los profesionales que que nos dedicamos a la redacción de viviendas a plantearse como importantes. Primero, las terrazas. Las terrazas son muy importantes, pero entendiendo las terrazas como el espacio de transición entre el espacio exterior y el espacio interior. De alguna manera, las terrazas han valido para conectarse con el mundo exterior en el confinamiento, pero también han dado otra dimensión, la dimensión de tener la posibilidad de un
aperitivo los sábados o los domingos, de un cigarro específico que te evite fumar dentro de casa, etcétera. Hay una serie de elementos que tenemos que considerar como importantes en esos espacios de transición entre lo público y lo privado. Y en ese sentido dices, bueno, pues muy bien, pues háganse terrazas. Sí, pero es que en el caso de todos los planes generales, de todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, y podría extenderlo evidentemente al resto de España, el problema es que hacer terrazas computa edificabilidad, es decir, penaliza la posibilidad de desarrollar la superficie interior en términos de edificabilidad computable por los efectos del planeamiento. De la misma manera que aquellos incrementos de edificabilidad que van dirigidos, por ejemplo, a la mejora de la accesibilidad, la colocación de ascensores, por ejemplo, o a la mejora de las condiciones de aislamiento térmico o de eficiencia energética de las edificaciones, no debieran computar tampoco. No tenemos que detraer 1 metro cuadrado de nuestro salón o de nuestro dormitorio para dárselo al incremento de la fachada por las mejoras de la condición de la eficacia energética. De la misma manera, yo creo que el plantearse y plantearle a los ayuntamientos la posibilidad de que con determinada reflexión las terrazas no computen es un elemento importante también para sus viviendas. Bien, pero sabiendo que en los próximos meses y muy probablemente años vamos a hablar sobre todos estos temas largo y tendido, a mí me gustaría centrarme en este caso ahora en el municipio de Madrid para señalar algunos de los objetivos que con este planteamiento que acabo de hacer, que por lo tanto tienen que ser matizados, ya planteaba hace 1 año, y hace 2, y hace 3, y hace 25. Este es el problema que yo creo que es más claro de la ciudad de Madrid. Y los objetivos, no me gusta hablar de modelo de ciudad, me gusta hablar de los objetivos que podemos perseguir como sociedad, como ciudadanos de una población para obtenerlos. La primera de los objetivos es, evidentemente, la mejora de las condiciones ambientales de la ciudad. Una ciudad con aire menos contaminado y con menor ruido. Para eso hay que centrar claramente como objetivos, y sé que José Luis hablará seguro de este tema, pero como objetivos claros. Por ejemplo, ¿cuál es la distribución entre el transporte público y el transporte privado en la ciudad de Madrid? El que sea, no tengo ahora la cifra, pero muy probablemente sea 65-35. Es decir, el transporte privado sea 65 y el transporte público 35. Bien, fijémonos un objetivo. Fijémonos un objetivo de darle la vuelta. 35 para el transporte privado, 65 para el transporte público. Nos va a ayudar la posibilidad del teletrabajo, de establecer y mejorar todos los instrumentos para que lo que ahora estemos produciendo pueda también producirse en el futuro de una manera sensata, con sentido común, porque yo sigo deseando encontrarme con José Luis, con Julio, con Chema y los que estamos aquí, pues de una manera absolutamente no virtual, sino real. Pero estos instrumentos nos van a facilitar también esa modificación de los objetivos. Yo creo que en este orden de cosas hay un tema que a mí dejo en la incógnita y posiblemente José Luis pueda desarrollarlo mejor o sencillamente decirme en qué puedo equivocarme en mi planteamiento. Pero considero que una cosa que me parecía importantísima y que me lo sigue pareciendo, que son los aparcamientos de disuasión, en el caso de Madrid, a efectos de posibilitar un incremento del modo de transporte colectivo o público, están, cuando no construidos, pero cuando están construidos en desuso o en una utilización muy baja. Quizá estoy equivocado, pero las cifras que he analizado de algunos de esos centros
o de intercambio de modos de transporte, me parece que no son demasiado satisfactorios. El segundo objetivo que veníamos planteando, insisto, y que seguimos planteando, es el de la mejora de la oferta de viviendas a las capas económicamente más desfavorecidas de la población. Es evidente que ahora se nos visualiza con muchísima más crudeza la necesidad de algo que ya veníamos viendo los que nos hemos dedicado a esto. Es decir, no tenemos un patrimonio suficiente de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid. Ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en el resto de ayuntamientos, y mucho menos en la propia comunidad. No voy a entrar ahora en los temas de la gestión del patrimonio público que en algún momento se tuvo. Pero lo que me parece imprescindible, y creo que lo que decía al principio, es decir, el énfasis que la situación de la salida de la epidemia nos va a poner, es que esto no puede esperar más tiempo, es la necesidad de poner en funcionamiento un incremento del patrimonio público de viviendas municipales, convirtiendo a la empresa municipal de suelo y vivienda decididamente en un organismo, por un lado, de construcción, rehabilitación y adquisición de nuevas viviendas dedicadas al alquiler, y por otro lado, esto es importante, y desapareció, de gestión eficaz del patrimonio residencial, tanto en organización y rigor en las adjudicaciones, como en el cobro de alquileres y mantenimiento del patrimonio. La dotación presupuestaria para esto es un factor determinante para propiciar estas políticas y debe valorarse si la acción sobre la vivienda municipal es o no un tema de prioridad en la asignación de recursos, en este caso municipales, pero evidentemente también comunitarios. Pero en el mismo campo de posibilitar el objetivo de establecer, como en tantísimos otros países de Europa, un patrimonio racional y razonablemente elevado que pueda incidir en el mercado del alquiler, tenemos necesidad de aprobar algunos otros mecanismos. Por ejemplo, una ordenanza general de la vivienda en Madrid, en la que se determinen aspectos tales como las definiciones de vivienda vacía. ¿Qué es una vivienda vacía para nosotros? Sociológicamente hablando, políticamente hablando. De vivienda mínima, de dotaciones mínimas de la vivienda, de requisitos de seguridad en las viviendas, de requisitos de habitabilidad y de los regímenes de acceso a las viviendas públicas, de los derechos de tanteo y retracto, etc. Y finalmente, en el tema de la vivienda, creo que hay que poner en gestión y construcción los paquetes de suelos municipales. Es cierto que ayer también participaba en un debate en el que estaba el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y anunció la puesta en funcionamiento de un derecho de superficie, de un concurso público de derecho de superficie para 2.000 viviendas, y a mí me parece que es una línea muy correcta y muy buena para poner en gestión y construcción esos paquetes de suelos municipales, que, por cierto, en el desarrollo o en la puesta en funcionamiento de algunos de los grandes paquetes de los sectores de suelo del sureste, como Berrocales o Oijones, el Ayuntamiento y el IBIMA también, y las administraciones públicas, Canal de Isabel II, ADIF, etcétera, van a disponer de un número de viviendas realmente muy elevado. El tercer objetivo que yo creo que hay que perseguir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en la ciudad de Madrid es la colaboración público-privada en materia urbana e inmobiliaria desde principios éticos y de prevalencia del interés público. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que parecería muy razonable
repensar bajo estos principios la existencia de un acuerdo general entre el Ayuntamiento de Madrid y aquellos actores urbanos, como son Asprima, la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunidad, la Asociación de Gestoras de Viviendas, los colegios profesionales, que concretara dichos principios éticos y de eficacia en la inversión inmobiliaria, resolviendo bajo estos principios temas tales como los que ahora se van a poner en funcionamiento y que van a tener que tener esa visión que nos dará la reflexión en relación con la salida del coronavirus, tales como Chamartín Norte o Campamento. Por ejemplo, se acaba de licitar la redacción del proyecto del túnel de la Nacional 5, creo recordar, a su paso por el sector de Campamento. ¿Qué sentido tiene eso? El cañaveral, los berrocales o algunos aspectos, por ejemplo, ya puestos en funcionamiento, pero que sin embargo yo personalmente, que sí tengo mucho interés en conocer qué es lo que pasa en Madrid, desconozco. Como por ejemplo es la zona logística del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez y qué es lo que está planteando AENA en ese ámbito que es de su competencia desde el punto de vista estatal, pero que puede establecer unos mecanismos de distorsión en la ciudad muy importantes. El cuarto objetivo, evidentemente, es la disminución de las desigualdades en el acceso de la población a las dotaciones públicas, a la cultura y al espacio colectivo. Bueno, solamente señalar que me parece que en este objetivo, que es un objetivo tan genérico, hay algunas cuestiones que sí se pueden plantear desde el punto de vista de los ayuntamientos, y es la coordinación efectiva de sus acciones de construcción de equipamientos públicos, bien sean espacios públicos como jardines, parques, calles, etcétera, como equipamientos edificatorios. En estos momentos, no me voy a extender por no extenderme demasiado en mi presentación de estas primeras ideas, pero les sugiero que analicen cómo se ejecutan esas acciones económicas y acciones edificatorias en el Ayuntamiento de Madrid, en donde hay bastantes organismos que de manera dispersa tienen ese mismo objetivo. El quinto aspecto que creo que hay que señalar es el de la revitalización de la intervención arquitectónica en la almendra central. Y eso por razones que ya he apuntado, y es la necesidad que dentro de la compacidad de la ciudad de Madrid y de la ciudad consolidada exista la posibilidad de que aparezcan, florezcan espacios nuevos, y en ese punto solo lo formularé muy rápidamente. Debo decir que la oportunidad que tenemos de utilizar el instrumento jurídico de las actuaciones de dotación que nos da la ley estatal es hacer desaparecer la actual definición de patios de manzana, al menos en 700 o 750 manzanas de los ensanches madrileños, y permitir intervenir en ese ámbito bajo el principio de la actuación de dotación entendida como tal, es decir, dar dotaciones a la ciudad, entre ellas las verdes. Pero hay otro aspecto que me parece que es fundamental. Y ese aspecto que es fundamental es la necesidad que tenemos de rehabilitar nuestro patrimonio por razones de accesibilidad del mismo y segundo por razones de eficiencia energética. Yo quiero leerles muy brevemente algo que escribí en el 2013 y que decía lo siguiente: la rehabilitación y renovación de los cascos urbanos no solo es necesaria por las necesidades de asegurar la estabilidad y seguridad en un patrimonio edificado envejecido, sino por la repercusión que su incorrecta utilización energética actual tiene en el cambio climático. Solo una sucesión de reflexiones basadas en realidades empíricas nos permite llegar a una conclusión inexorable. Esta concatenación de reflexiones son las siguientes. El sector residencial en España es el 90% de la superficie construida total de España.
en 2010. 2.250 millones de metros cuadrados residenciales y 2.500 millones de metros cuadrados de todos los usos. Segundo, existen en España, esto se podría haber desde el 2013 modificado porque está referido al censo de 2010, en España existen 26 millones de viviendas, de las cuales 17,1 millones corresponden a vivienda habitual y 8,9 millones a segunda residencia, viviendas turísticas y viviendas vacías. Tercero, si a partir de 2015, decía yo en el 2013, la economía crece entre el 1,5 y el 2% anual del PIB, lo cual se ha demostrado, salvo evidentemente la situación actual, que era extraordinariamente prudente, las necesidades de nuevas viviendas serán de 150.000 viviendas año. Esto es menos del 1% de las existentes. Cuarta reflexión. Aunque todas las viviendas nuevas, las 150.000, fueran de consumo nulo de energía, lo que es prácticamente imposible, el consumo por metro cuadrado construido disminuiría en España un 1% anual. En 40 años, 2050, decía en el 2013, la reducción sería de aproximadamente el 33% en consumo de energía y en emisiones de gases de efecto invernadero, muy por debajo de la hoja de ruta europea que plantea una reducción a esa fecha del 80%. La conclusión es evidente. Es necesario abordar de forma sistemática y decidida la rehabilitación energéticamente eficiente de las edificaciones existentes. Para ello no es suficiente en mi opinión, con las políticas públicas directas o de estímulo a la rehabilitación, sino que se precisa de la configuración de una industria de rehabilitación que pueda superar las trabas administrativas a la intervención en los barrios edificados, tenga estímulos no solo de subvenciones, sino de mejoras de edificabilidad y que consiga un equilibrio razonable entre la protección histórico-artística y arquitectónica del patrimonio existente y su posibilidad de intervenir con mecanismos constructivos de eficiencia energética. Bien, esto es lo que decía en el 2013 y sigo sosteniendo en estos momentos y con mucho mayor énfasis por las circunstancias que ya he comentado. El objetivo sexto hace referencia a las condiciones de accesibilidad a espacio público y calidad residencial de los polígonos de vivienda de los años 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, en donde hay aproximadamente unas 125.000 viviendas públicas y 78.000, de las cuales 78.760 eran privadas y 49.000 aproximadamente públicas, o finalmente en temas que sin duda desarrollará José Luis mucho mejor que yo, la mejora del espacio público, la accesibilidad y las dotaciones complementarios, tanto de los espacios de la propia ciudad como específicamente también de los espacios industriales que nos permitan establecer una ocupación efectiva de ámbitos sobre los que se ha invertido una barbaridad en Madrid, tales como por ejemplo la Talayuela, las Dehesas, Vicálvaro o el Cañaveral, que en estos momentos son grandes urbanizaciones absolutamente vacías. Bueno, aquí lo dejo por el momento para circunscribirme hasta cierto punto en el plazo horario que me había señalado Chema. Muchas gracias, Enrique. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a José Luis Infanzón, que aunque creo que tampoco hace falta presentarle excesivamente, pero sí dar unos pequeños elementos que identifiquen su estructura laboral e intelectual. Y bueno, José Luis también es arquitecto. Nos hemos proyectado aquí en esta sesión 3 geógrafos y 2 arquitectos. Seguramente harían falta muchos más elementos profesionales, pero yo creo que la experiencia que se acumula, sobre todo especialmente en la que tiene Enrique y José Luis Infanzón, es más que suficiente para analizar, y sobre todo
José Luis, que es arquitecto por la Universidad de la República de Montevideo, ha trabajado como profesor asociado y ad honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor invitado en las universidades de Columbia, de Tel Aviv, de Buenos Aires, de la Universidad de los Andes. Yo creo que la referencia más importante desde el ámbito de su actividad pública, además de que se incorporó como funcionario del Ayuntamiento de Madrid en 1995, es que ha sido desde el 2011 al 2015 el director general de revisión del Plan General y además es acreedor de una serie de premios, entre los que yo cabría destacar el Premio Europeo a la Mejor Intervención en el Patrimonio Histórico y el Premio del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid a la Mejor Obra Pública. Yo creo que si hay alguien que ha tratado el espacio de Madrid con más mimo y más cuidado que José Luis, es difícil encontrarlo. Pero seguramente por eso tiene la capacidad de explicarnos con bastante rigor cómo ha ido evolucionando y qué necesidades se presentan en Madrid. Cuando quieras, José Luis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, también agradecer tanto a Julio como a José María y Antonio la invitación a la Casa Encendida, a la Universidad Autónoma. Siempre es un placer volver a esta casa. Entiendo como casa la Casa Encendida y bueno, y también el ámbito de este curso en el que tantas veces nos hemos encontrado y que también he tenido la suerte de coincidir con Enrique. A mí me parece a veces y sobre todo hoy, y escuchando a Enrique, un déjà vu, ¿no? Porque hace unos años, en un curso parecido a este, también estábamos hablando del futuro de Madrid, cuando estábamos abocados a esa revisión, a esa inconclusa revisión del Plan General del 97. Y muchas de las cosas en esos 4 años que trabajamos bastante arduamente, incluso tuvimos la notable colaboración de Enrique en una parte importante en la revisión del catálogo de ese plan, decíamos cosas muy parecidas a las que podemos decir hoy. Enrique decía que también las decía hace más de 20 años. Sí, yo también las pensaba y las decía hace 20 años y en la revisión del plan tuvimos la oportunidad de, a través de un diagnóstico bastante importante que hicimos sobre la situación en aquel momento de la ciudad de Madrid, detectar muchas de las cosas que apuntaba Enrique y también muchas de las soluciones que Enrique estaba apuntando ahora. Y bueno, y esto más que un debate con Enrique va a ser una puesta en común de cosas en las que estamos muy de acuerdo, ¿no? Y por eso a veces siento que me repito, ¿no? Cuando digo estas cosas y que mis amigos como Enrique también hablamos siempre de las mismas cosas, pero que estas cosas nunca llegan del todo, ¿no? Y parece que esto que ha sucedido ahora, esto de la pandemia y del encierro y esta situación que vivimos actualmente, parece, según algunos, que lo cambiaría todo, ¿no? Y yo no estoy tan seguro de esto. Como digo, muchas de las cosas que decíamos en aquel momento siguen teniendo la misma vigencia y hoy Enrique lo ha vuelto a decir y bueno, esto que ha sucedido es, yo creo que lo que Nassim Taleb llamaba un cisne negro, ¿no? Supongo que conocéis el libro de este matemático libanés que hablaba de los sucesos improbables, la alta probabilidad de los sucesos improbables, ¿no? Son sucesos improbables con consecuencias importantes y cuya explicación, siempre posterior, se busca encajar en un modelo perfecto, ¿no? Un modelo perfecto que intenta explicar por qué ha sucedido esto, pero nunca se predice. Siempre son explicaciones a posteriori.
Y esto lo hacen mucho los economistas, que siempre explican las crisis después que han sucedido las crisis, y encuentran todas las explicaciones posteriores, pero difícilmente las prevén. El peligro que tienen estos cisnes negros, por ejemplo, entre nosotros los arquitectos, es que a los arquitectos nos encantan los cisnes negros, ¿no? Nos encantan porque nos da pie a algo que nos gusta aún mucho más, que es elaborar teorías novedosas sobre la realidad y sobre el todo, ¿no? Por suerte hoy estamos entre geógrafos, que yo creo que, y con perdón Enrique, yo creo que son gente bastante más seria que los arquitectos y más rigurosa, y que nos sabrán ubicar dentro de esta tendencia que a veces tenemos los arquitectos de elaborar teorías sobre la nueva ciudad, sobre el futuro. Hace poco participaba también en el Colegio de Arquitectos en un encuentro como este con José María Esquiaga, que también se nos preguntaba cuál es el Madrid del futuro, cuál es la ciudad del mañana. Yo el primero dije que no tenía ni idea, ¿no? Yo hace unos años no tenía ni idea de que la ciudad se iba a llenar de patinetes, por ejemplo, como pasó en los últimos 2 o 3 años, ¿no? O que el vehículo eléctrico iba a irrumpir a la velocidad, por ejemplo, que ha irrumpido en la ciudad. Entonces, hay cosas que yo no me atrevería a predecir. Hace poco veía una entrevista en El País que entrevistaban a algunos arquitectos y le preguntaban esto: ¿cómo será la ciudad después del COVID-19? ¿no? Y bueno, y como con esa tendencia que tenemos los arquitectos a elaborar metáforas, ¿no? Basándonos en ciencias, en otras ciencias, e importando términos, ¿no? La ciudad termodinámica, la ciudad resiliente, ¿no? Y se aventuraban determinadas consecuencias de esta pandemia y que iban a cambiar radicalmente los modos de vida, radicalmente la ciudad y radicalmente la forma de vivir. Y yo no estoy tan seguro de esto. Los políticos, que también son poco rigurosos como los arquitectos, ahora hablan de la nueva normalidad, ¿no? Entonces yo he empezado a escuchar algunos de las cualidades o de los rasgos de esa nueva normalidad, o por lo menos algunas de las ideas que se están planteando sobre esa nueva modalidad. Se habla de más espacio para el peatón, más espacio para la bicicleta, o sea, podríamos estar muy de acuerdo con eso, o sea, un avance y un impulso a los modos de movilidad sostenible. Pero al mismo tiempo he escuchado a mucha gente, incluso al propio ministro de Transporte, hablar de que se utilizará más el vehículo privado. Que bueno, no parece ser lo más sostenible, o no está dentro de lo que consideramos lo más sostenible, y menos el transporte público, que considerábamos probablemente el instrumento de mayor sostenibilidad en la ciudad después de la movilidad a pie, ¿no? Pero también se dice, claro, como esta crisis va a afectar mucho, ha afectado mucho a la economía, ahora hay que impulsar la economía, y entonces, por ejemplo, hay que expandir las terrazas, ¿no? Las terrazas tienen que expandirse, digo, las terrazas de los bares y cafeterías, ¿no? Y como Madrid es un gran bar, hay muchas terrazas, ¿no? Entonces hay que expandir las terrazas, pero también los comercios quieren sacar sus escaparates fuera al espacio público, porque como tampoco se pueden acumular gente dentro de los comercios, pero claro, el espacio público no da para todo eso, no da para todo eso. Y detrás de todo eso que está una idea de que debemos expandirnos, de que las personas, las cosas y la ciudad se debe expandir. Si llevamos esto a un extremo, y si lo lleváramos a un modelo, estaríamos hablando de un modelo higienista como se planteaba el movimiento moderno a principios del siglo XX, ¿no? ¿De qué surgió ese modelo higienista del racionalismo y del siglo XX, aquella Ville radiez de Le Corbusier, de los bloques en el verde separados? Porque eran más higiénicos que la ciudad del siglo XIX, que estaba contaminada, que provocaba enfermedades y todo esto. Y de ahí surgió un modelo que tuvo mucha influencia en el siglo XX, que todas las ciudades de alguna manera han llegado a incorporar parte de ese modelo en su desarrollo a partir de los años, sobre todo 50, 40, 50 y 60, ¿no? Pero al final este modelo
es justamente lo contrario de ese modelo sobre el cual hemos estado trabajando, del que hablaba hace un momento Chema, del que también hablaba Enrique, de una ciudad compacta, de una ciudad con un espacio público que realmente sea el lugar de encuentro de los ciudadanos, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la revisión del plan, marcábamos una serie de objetivos, como planteaba Enrique, ¿no? La diferencia entre objetivos y modelos, ¿no? Nosotros como objetivos planteábamos que Madrid, la ciudad, tenía que ser una ciudad más productiva, tenía que ser una ciudad más sostenible, una ciudad más cohesionada social y territorialmente, y una ciudad con mayor calidad de vida. Pero sobre el modelo, porque al final siempre estos objetivos tienden hacia un modelo u otro de ciudad, hablábamos de que la ciudad debería ser más compacta frente a una ciudad más dispersa, una ciudad más compleja frente a una ciudad más segregada, o sea, más compleja con más mezcla de usos, una ciudad más cohesionada social y territorialmente frente a una ciudad fragmentada y desestructurada, y como consecuencia de todo ello una ciudad más sostenible frente a una ciudad ineficiente e insostenible. Pero pareciera que las pautas derivadas de esta crisis sanitaria estarían cuestionando ese modelo, porque se habla de que el nuevo modelo necesita más espacio, que en teoría sería contrario a la compacidad, pero yo creo que no es así, justamente. Yo creo que este modelo del que hablamos es incluso más seguro desde el punto de vista sanitario, el modelo compacto, el modelo complejo. Como decía Enrique, de alguna manera, es más seguro desde el punto de vista sanitario que el modelo disperso. Incluso hay algún estudio que ha hecho algún compañero en la Universidad Politécnica sobre la territorialización de la epidemia, del contagio, y ese estudio ha comprobado que si bien los primeros contagios se daban en las áreas centrales de Madrid, en las áreas centrales de la ciudad, que es la más compacta y compleja, con el paso de las semanas, fue aumentando mucho más el contagio en los ámbitos periféricos de la ciudad, del área metropolitana de la ciudad. Y en el acumulado de todo este periodo hay más número de contagio en muchos lugares periféricos de esa ciudad dispersa, que probablemente sea, yo tampoco me aventuro a sacar excesivas conclusiones de esto, pero muy probablemente sea porque ese modelo de habitar o ese modelo de ciudad contempla mayores desplazamientos, ¿no? Que es un poco lo que decía Enrique, no es la ciudad de los 15 minutos, no es la ciudad de la proximidad, porque ¿cuáles son las ventajas de ese modelo compacto, de ese modelo cohesionado, de ese modelo más sostenible? Es la proximidad y la mayor accesibilidad a bienes y servicios, mayor proximidad a equipamientos, mayor proximidad a servicios, lo que no requiere de grandes desplazamientos, ni requiere de utilizar casi ni siquiera el transporte, ¿no? Casi la movilidad a pie o en bicicleta puede resolver la mayor parte de los desplazamientos. Pero esa ciudad más densa y más compacta no solo es eso, es más densa, sino que favorece esas relaciones de proximidad. Quizás algo que sí es importante aprender de esta epidemia, sí tiene que ver con el tema de la vivienda, ¿no? Una de las cuestiones que sí que ha puesto en evidencia en estas semanas y en estos meses es la importancia de la vivienda, pero sobre todo la importancia del tamaño de la vivienda. Ya no solo no hablemos de la calidad constructiva, de la eficiencia energética de la vivienda, que también, pero sobre todo el espacio y la cantidad de espacio de una vivienda. ¿Es posible haber pasado de manera sostenible este confinamiento en una familia, vamos a suponer, de 5 personas en una vivienda de 50 o 60 metros? Seguramente eso es muy complicado, ¿no? Y entonces habría que cuestionarse algunos de los parámetros de la vivienda de protección pública, que en general se ha movido dentro de unos tamaños
excesivamente reducidos, ¿no? Y probablemente haya que pensar que la vivienda, incluso la vivienda de protección pública, deba invertir más parte de dinero en el espacio, en aumentar el espacio, que en las calidades. Yo he llegado a comprobar esto, por ejemplo, viendo los ámbitos de la primera periferia de Madrid, ¿no? Esa periferia que está construida en los años 50, 60 y 70, que ahora comentaré también, que es la mitad del suelo urbano de la ciudad. Es importantísima esa primera periferia porque una de las cosas que hemos comprobado en la revisión del plan es que en superficie ocupaba la mitad del suelo urbano de Madrid, y es quizás uno de los grandes desafíos que tiene Madrid, la recuperación de ese cinturón de primera periferia entre la M30 y la M40, ¿no? Que se construyó entre los años 50 y 70. Pues muchas de esas viviendas mínimas, con una calidad, una eficiencia energética ínfima, con una calidad constructiva muy baja, sin embargo con una calidad paisajística de entorno muy buena, estaban hechas por grandes arquitectos en muchos casos, pero que sus habitantes con el paso del tiempo, gente de condición de clase trabajadora, de condición humilde, que la adquirieron a lo mejor sus padres o ellos mismos en los años 50 o 60, han mejorado su situación económica con el tiempo y han ido mejorando las calidades de la vivienda. Y he visto baños completamente forrados de mármol, salones de tarima, pero siguen teniendo los mismos 50 metros que tenían hace 40 años. Porque algo muy difícil de mejorar para el habitante de una vivienda es el espacio. Entonces, probablemente estas viviendas tendrían, ya que en estos tiempos estamos hablando mucho de espacio y de dimensiones, y que es una parte muy importante del trabajo nuestro, de los arquitectos, hablar de espacio y de dimensiones, que este tipo de viviendas se preocuparan más por la dimensión de la vivienda, reduciendo incluso calidades que pueden ir mejorando, incrementándose en el tiempo. Pero como decíamos, cuando intentamos revisar el Plan de Madrid, una de las cuestiones que nos parecía importante, aparte de estos objetivos y aparte de la discusión sobre el modelo al cual debería tender la ciudad, o por lo menos intentarlo, nos parecía una cosa importante la rigidez que tiene el planeamiento en general en España y en particular en Madrid frente al cambio. Prácticamente tenemos una ley del suelo que es heredera de la ley del 56, que ha tenido algunos cambios, pero en su estructura es prácticamente la misma. Y es una ley que está hecha básicamente para el crecimiento de la ciudad y no tiene instrumentos para la regeneración de la ciudad existente, que es probablemente el desafío más importante que tiene Madrid, más que crecer, regenerar la ciudad interior y la ciudad existente. Y atendiendo a una de las preguntas que hacía Chema al comienzo de la charla, justamente no tenemos un marco legislativo adecuado para uno de los principales desafíos que tiene la ciudad, que es regenerar la ciudad existente. Otro de los problemas que tiene el planeamiento es que es muy rígido en el tiempo. Un plan tarda 5, 6, 7 años en aprobarse. El plan del 85, si no recuerdo mal, fueron 6 o 7 años en aprobarse desde que se empezó a redactar. El del 97 lo mismo. Nosotros en 4 años de la revisión del plan llegamos al avance y luego hubo un cambio político y nunca se llegó a aprobar. Pero probablemente cuando se termina de aprobar un plan ya está obsoleto, porque los objetivos que se marcaron 7 años antes ya son obsoletos. No hablemos 20 años después o 23 años después como tiene el plan actual de Madrid. Y lo que intentábamos, algo que es casi contra natura, es hacer o generar un plan lo suficientemente dinámico o lo suficientemente flexible para que pudiera adaptarse a las demandas o a las distintas demandas de una sociedad y una economía de carácter líquido, ¿no? que cada vez tiene más cisnes negros en
en su devenir, y que es difícil la rigidez propia de la ciudad y la rigidez además de los instrumentos que la regulan, es difícil hacer frente a esos desafíos o a esos cambios. Y yendo a algunas de las preguntas que planteaba Chema, si existe voluntad política de hacer un cambio en profundidad, pues yo creo que no. Bueno, podríamos detallar un poco más, pero para ser concretos y ajustarnos a los tiempos, diría que no. Que si existe capacidad técnica, creo que sí, tanto dentro de las instituciones como fuera de las instituciones, existe sobrada capacidad técnica, y cada vez que nos reunimos los técnicos, tanto dentro como fuera, como lo hacemos hoy con Enrique o con José María, o con tal, estamos casi en un 100% de acuerdo en lo que hay que hacer. O sea, capacidad técnica la habría. La necesidad de un marco metropolitano, bueno, esto ya es algo que lo he dicho tantas veces, que es imposible resolver uno de los temas fundamentales que planteaba Enrique, de los grandes desafíos de Madrid, que es la movilidad, o un cambio en la movilidad. Es imposible resolverlo desde el ámbito de una administración municipal, porque el área funcional de la ciudad de Madrid, que en términos digamos, urbanos es una mega región metropolitana, ¿no? Y que podríamos hablar que Madrid, ya no diríamos que llega a los límites de la Comunidad de Madrid, sino incluso a comunidades, su influencia a comunidades vecinas. No entiende, esa área funcional no entiende de límites administrativos municipales. Eso es algo más que evidente, ¿no? Y la movilidad y muchas otras cosas, pero en particular la movilidad, o tiene un tratamiento y una visión metropolitana, y para eso hace falta voluntad política y mucha, y no es suficiente con que la comunidad y el ayuntamiento sean del mismo signo político, a veces incluso es hasta contraproducente para que esa voluntad exista, ¿no? También hablaba Chema de, bueno, lo que ya mencionábamos anteriormente, si la legislación que tenemos actualmente es un instrumento útil para estos cambios. Creo que tampoco, habría que empezar por ahí, ¿no? Por cambiar la legislación para que pudiéramos hacer otro tipo de planeamiento y para que hubiera, como decíamos, una visión metropolitana de una ciudad que ya ha desbordado ampliamente los límites, en este caso del municipio de Madrid. Yo he dicho, y lo decía el otro día en la charla del colegio, y siempre digo que esto no es políticamente correcto, pero algo que he comprobado en estos 25 años dentro de la administración, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pero también tratando con la Comunidad de Madrid, que uno de los problemas de Madrid es que en Madrid o sobra el Ayuntamiento o sobra la comunidad autónoma, ¿no? Como entidades de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil gestionar un ámbito espacial en el que una comunidad autónoma, en donde hay un gobierno en el que el 50% de la población y el 60% de la actividad económica pertenecen a un municipio de los 179 municipios que tiene esa comunidad. Eso no pasa en ninguna otra comunidad autónoma del Estado. Solo pasa en Madrid porque es una comunidad que se creó un poco artificialmente en este sentido. Entonces, ¿quién pesa más? ¿El presidente de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Madrid? Y eso es creo que es un problema político, de estructura política, que yo he comprobado que hace muy difícil resolver algunos de los desafíos y algunos de los problemas que tiene Madrid, que requerirían de una visión metropolitana que desborda, como digo, el alcance del municipio. Igual es verdad que se pueden hacer muchísimas cosas. Enrique ya apuntó algunas de ellas. Yo creo que una de las cosas más importantes y de los desafíos que tiene la ciudad es el reequilibrio, ¿no? Todas las grandes metrópolis tienden al desequilibrio, lo apuntaba Chema hoy también al principio de la charla.
todas las grandes metrópolis tienden al desequilibrio. Porque es así, porque el mercado, una ciudad que está regida por el mercado, tiende a desequilibrar las ciudades. Yo cuando estudiaba en Estados Unidos, estudiaba los famosos guetos de Nueva York, y los guetos de Nueva York son así y se enquistan porque hay una mínima intervención de la administración que permita reconducir la actividad del mercado. Porque ¿qué sucede allí? Allí, si al mercado no le interesa una parte de la ciudad, esa parte de la ciudad queda completamente segregada, completamente degradada, hasta que un día le vuelve a interesar al mercado por alguna razón y el mercado invierte y se vuelve a poner de moda, ese ámbito urbano vuelve a integrarse, pero algunos jamás vuelven a ponerse de moda y quedan siempre como ámbitos segregados de la ciudad. La gran diferencia de la cultura urbana europea es que la administración introduce reequilibrios. La administración, yo estoy completamente de acuerdo con Enrique, no tiene que hacer las ciudades. Las ciudades surgen de una colaboración público-privada, pero si algo puede hacer y hacer muy bien la administración es alentar y desalentar cosas, y es reequilibrar los desequilibrios que naturalmente produce el mercado en una metrópoli como es Madrid. Y bueno, creo que más o menos no me quiero pasar del tiempo y estaré encantado de que continúe Enrique o continuar con la conversación en otro sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que habéis puesto de manifiesto 2 o 3 cuestiones que a mí me parecen interesantes, importantes, de cómo abordar, sobre todo, las soluciones desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista práctico, desde cómo cambiar o poder tener la capacidad de modificar algunas situaciones o adoptar algunas soluciones. Entre otros, me ha parecido que el planteamiento que hace Enrique, que lo habíamos hablado en algunas ocasiones con otros colegas, de que el confinamiento nos ha puesto de manifiesto no solamente que hay norte y sur, sino que hay dentro de los nortes hay sur, con la diferencia de que cuando en el norte te encuentras en la parte del sur, el escenario que te rodea es mucho más amable que si te encuentras en el sur, con lo cual la dificultad es añadida. Pero en cualquier caso, a mí hay un elemento que sí que ha aparecido y que va abriéndose paso en los últimos 8 o 10 años, que es el urbanismo táctico. Lo que os quería preguntar, por una cuestión muy breve, ¿creéis que el urbanismo táctico puede dar respuesta a algunos de los problemas que se van a plantear en los próximos meses o en los próximos años? Verás, sí, contesto yo por un poco Sí. el irnos alternando, ¿no? Yo diría lo siguiente para contestar a la pregunta sobre el urbanismo táctico. También contestaré algunas otras preguntas que ha recordado y contestado José Luis y que formulabas al principio de esta sesión. Y es, ¿nos sirve la legislación urbanística actual para diseñar el futuro de nuestra ciudad con el objetivo de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? No, no nos sirve en absoluto. Y por lo tanto, en un Estado de Derecho como el que estamos, hay que modificarla. Pero ojo, y ahí es donde quería señalar algún aspecto. No creo que sería fructífero ni eficaz el que la modificación de la ley del suelo, que ya me parece que se inicia con algunas ligeras modificaciones de carácter puntual referidas a la declaración responsable, etcétera. Yo creo que hay que modificarla como se intentó en la pasada legislatura enteramente, pero creo que sería un error, y entiéndaseme bien, como estamos en un marco de geógrafos y arquitectos, lo puedo decir, pero algún abogado habrá por ahí que me criticará seguro lo que voy a decir. Lo que no se puede, a pesar de que ya sé que es una ley, es juridificar más el urbanismo madrileño.
y español. Escuchaba hace muy poco en una de estas podcast, en concreto, que el Tribunal Supremo en los últimos, no recuerdo exactamente cuántos años, ha anulado radicalmente, nulidad radical, no anulabilidad, sino nulidad radical, 100 planes generales de municipios españoles. 100. Entre otros de ellos, modificaciones al Plan General de Madrid, por supuesto, Boadilla entero, Marbella entero, en fin. Leyes que permitan esas interpretaciones extraordinariamente complejas de la técnica jurídica no creo que sean necesarias en este momento. Respeto absolutamente toda la capacidad de la técnica jurídica, pero yo creo que esta ley nueva del suelo debe estar basada en la sencillez, no en la simplicidad, sino en la sencillez. Para ejemplificar en una butad lo que estoy queriendo decir, como pase de 25 artículos es un desastre. Entonces, y eso es muy importante, que exista un debate político muy grande para que exista un consenso sobre 25 artículos, porque si no, los 250, 300, el reglamento de la ley valenciana tiene 950 artículos, pues evidentemente que permiten satisfacer los equilibrios que se van conformando hasta que finalmente en las transacciones correspondientes se aprueba una legislación. En nuestro caso, en el caso de Madrid, nuestra ley no nos sirve y la nueva ley debe tener cosas muy simples. Por ejemplo, el plan general debe ser estratégico y no programático. Punto. No debe fijar el contenido del derecho a la propiedad de todos los terrenos del municipio. Tan sencillo como eso. Lo que debe hacer es derivarlo hacia los planes de desarrollo, por ejemplo. O en el suelo no urbanizable, cualquiera que sea su característica, no se puede construir, punto y final. Es decir, ya está, así es tan sencillo como eso. Bien, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Necesitamos una autoridad urbanística metropolitana? Pues mira, yo no creo que necesitemos más instituciones. Lo digo sinceramente. No necesitamos una autoridad urbanística metropolitana. Necesitamos, como decía José Luis, reflexionar en términos metropolitanos. Y eso se llama cooperación y lealtad política entre la Comunidad Autónoma de Madrid y los ayuntamientos, especialmente el ayuntamiento. Y en virtud de eso, ¿qué es lo que pienso que necesitamos ahora? Necesitamos acción. No necesitamos pasarnos 3 años discutiendo sobre si necesitamos una autoridad metropolitana. Lo que necesitamos son enfoques metropolitanos, pero necesitamos hacerlo con las instituciones que tenemos. Por lo tanto, el urbanismo táctico, sí. El urbanismo que suponga pasos hacia adelante en acciones concretas, sí, pero todo eso va a estar muy difícil si nos seguimos manteniendo, como es absolutamente razonable en mi modo de entender la vida, en el Estado de Derecho, con la legislación urbanística que tenemos actualmente. José Luis. Bueno, sí, yo completamente de acuerdo con Enrique. Creo que en estos momentos el urbanismo táctico es mucho más útil que el planeamiento general. A mí, después de haber pasado esos años trabajando en la revisión del plan general y en otros planes generales de otras ciudades anteriormente, ¿no? Pero sobre todo el gran esfuerzo que significó esta revisión, creo que es imposible hoy en día aprobar un nuevo plan general para Madrid. Sería imposible por la estructura política tanto del ayuntamiento como de la comunidad. Llegar a esos acuerdos sería muy complicado. Incluso me lo llegaron a plantear en esta legislatura, si podría estar interesado en retomar aquello, pero bueno, aparte de que yo creo que segundas partes nunca fueron buenas, salvo en El Padrino, creo que tampoco hoy en día es lo que necesita Madrid, porque nos pasaríamos, como dice Enrique, discutiendo años para seguramente no llegar a nada.
Estoy completamente de acuerdo también en que hay que simplificar la legislación, porque esta sociedad tiene excesiva cantidad de leyes que luego no se cumplen, además. O sea que yo creo que es mucho mejor tener muchas menos regulaciones y que se cumplan, porque si pretendemos que se cumplan muchas cosas, al final no se cumple ninguna, ¿no? Entonces creo que por eso además me dedico más al espacio público, que yo creo que se pueden conseguir mejoras en la ciudad y hacer más feliz a la gente mejorando el espacio público, que en esfuerzos titánicos de cambiar el planeamiento de una ciudad que luego terminan guardados en un cajón. Yo, por hacer una aclaración a algo que ha dicho José Luis, que no tengo claro que fuera interesante, sobre todo por la distorsión que generaría que desapareciera o el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, que no es que sea mala idea. Yo creo que el problema fundamental de ambas instituciones es que el Ayuntamiento de Madrid tiene muchos siglos de historia y la Comunidad de Madrid tiene apenas unos años de existencia. Y esa parte de hacerse un hueco en la historia es muy complicado. Y a veces la Comunidad de Madrid intenta hacerse un hueco en la historia a base de dar codazos no excesivamente ortodoxos en el Ayuntamiento de Madrid. Pues seguramente será más fácil darlos en el Ayuntamiento de Madrid y que tenga repercusión que no darlos en el Boalo. Seguramente. ¿Se me oye? Sí, sí. Bien, ha dicho, creo que José Luis, que sí que hay capacidad técnica, pero que no hay voluntad política. Bueno, es evidente, ¿no? También se deduce de todo lo que habéis estado diciendo. El problema no es un problema de capacidad técnica, lo habéis mencionado, hace muchos años que se vienen repitiendo, se viene por parte de técnicos, de distintos tipos de técnicos, qué es lo que habría que hacer, cómo habría que cambiar las políticas, los modos de actuar. Sin embargo, también lo habéis dicho, seguimos hablando de las mismas cosas desde hace mucho tiempo. Yo decía al principio que es necesaria la implicación de la ciudadanía. Sin embargo, también lo estamos viendo, lo estamos observando a través de todo este tiempo, de estos cursos, en los que efectivamente muchas veces repetimos las mismas cosas a lo largo de los años. Seguimos insistiendo en que a la ciudadanía en general no le interesa demasiado estos temas, no les interesa estos temas, no se sienten concernidos. Seguramente piensan que, bueno, pues determinados objetivos para la ciudad de Madrid, como los que habéis mencionado, por cierto, me ha parecido magníficas vuestras dos intervenciones. Espero que los alumnos, sobre todo de la Universidad Autónoma, los aprovechen adecuadamente. Yo digo que, bueno, pues si no hay ese interés por parte de la ciudadanía para reclamar, para exigir, ¿a qué se puede deber eso? El próximo día, aprovecho también para decir que el día 25 tenemos la quinta y la última sesión del curso, que vamos a hablar sobre la participación ciudadana, ¿no? Nos vamos a preguntar cómo averiguar qué Madrid o qué ciudad quieren los madrileños. Pensamos que esa es una pregunta que no se han hecho la mayor parte de los madrileños. Recuerdo que en aquel curso en el que intervinisteis también los dos, que estábamos hablando en torno al plan general y también a la comunidad metropolitana, y volvían a salir los mismos temas, ¿no? De por qué no había un proyecto para Madrid, que no existía un proyecto para Madrid, sobre todo nunca se había consultado a la ciudadanía qué ciudad querían, ¿no? Recuerdo que por aquel momento había algún tipo de iniciativa que amenazaba a Madrid con convertirla en un casino. Y bueno, Madrid tiene que ser un casino, tiene que ser una ciudad turística, tiene que ser... Nadie se lo ha planteado. Y desde luego la ciudadanía parece que como si fuese algo que va a depender de, no sé, del devenir histórico en el que no tienen nada que opinar, ¿no?
creo que ese es un tema que a mí me gustaría también escuchar vuestra opinión, ¿no? Sobre el porqué del desinterés de los ciudadanos, si es que existe, si es que pensáis que existe ese desinterés, ¿no? Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque ya prácticamente estamos en las 7. Yo lo primero es que quería agradecer a todos. Ha sido realmente fácil moderar esta sesión. Por ello doy las gracias especialmente por lo fácil que me lo habéis hecho todos, especialmente Enrique Bardají y José Luis Infanzón. Quiero dar las gracias a los alumnos de la Universidad Autónoma que tengo la sensación de que han estado desde el primer minuto y se han mantenido prácticamente durante toda la sesión, lo que da muestras evidentes de lo que se ha planteado aquí por parte de Enrique Bardají y de José Luis Infanzón tenía mucho interés. Y simplemente, además, dar las gracias a la Casa Encendida, que nos proporciona este espacio, esta plataforma, ahora virtual, pero que nos va a permitir el próximo lunes 25 tener la última sesión de este curso, el lunes 25 de mayo, con la sesión que antes comentaba Julio, que lleva por título «Cómo averiguar qué ciudad quieren los madrileños», en la que vamos a contar con un componente del colectivo Paisaje Transversal, que se llama Jorge Arévalo, y con Luis del Valle, que es un consultor dedicado a temas que tienen que ver con la innovación en el proceso de investigar en torno a la participación. Yo animo a todo el mundo a que sigamos analizando, sigamos profundizando y sigamos insistiendo en que si todos nos empeñamos podemos cambiar la ciudad y sobre todo podemos mejorar la vida de muchos madrileños que en estos momentos lo tienen muy complicado y que espero que en un futuro próximo todos tengamos la oportunidad de estar más cerca, vernos y poder analizar con más naturalidad lo que le pasa a esta ciudad. Muchas gracias a todos.